Ok, creo que esto ya está grabando, así que vamos a comenzar. Bueno, pues primero que nada, bienvenidos, bienvenidas todas y todos a este video en el que les voy a compartir, comentar, platicar generalidades de la crianza de insectos palo e insectos hoja, es decir, de los preciosos, los amados, los increíbles fásmidos. Este video lo estoy grabando con la intención de compartirlo con familiares, con amigos, amigas, con compañeros, con compañeras de la facultad, con quien sea que me exprese interés por mantener estos bichos, para que sepan, pues bueno, los fundamentos, las generalidades, lo básico de la crianza de estos bichos. Pero bueno, si alguna persona externa, ajena a mi círculo social o básicamente que no me conoce de ni más, llega a ver este video, pues presentarme muy rápidamente. Mi nombre es Rodrigo Díaz Martínez, yo soy este señor que está aquí, este es mi nombre. Soy estudiante de biología de la Facultad de Ciencias de la UNAM en México. Tengo más de 14 años criando estos bichos. He criado más de 50 especies distintas, tanto nacionales como exóticas de todas partes del mundo, principalmente exóticas. Y pues también he dado cursos, he dado charlas, ponencias en expos de animales, en expos de flora y fauna, en expos eh, de artrópodos, en escuelas, cursos de internet, varias cosillas que he hecho con estos bichillos. Y pues esto se los comento, como les digo, para que, pues, bueno, para que la gente que no me conozca, pues sepa a quién les va a estar choreando durante los próximos minutos, pero también para que pues tengan la seguridad, sobre todo para eso, para que tengan la seguridad de que lo que les voy a comentar pues es información reciente, es información fundamentada, es información producto de investigaciones durante algunos años y pues de la experiencia también de haber mantenido estos bichos durante estos años. Así que, bueno, ahora sí, sin más que decir, sin más choro que agregar, o bueno, esperen un momentito, rápidamente otro disclaimer muy rápido. Eh, Voy a utilizar tres presentaciones distintas para chorearlos brutalmente. Esta que están viendo, esta otra y esta otra. Todas son presentaciones que hice en diferentes momentos de la vida. Esta, por ejemplo, es del 2017, de 2019 y esta otra creo que es más reciente, creo que es del año pasado, si no mal recuerdo. Entonces, les voy a pedir, por favor, que me disculpen si encuentran algún error de redacción, algún error de, pues sí, de nomenclatura, de la forma de referenciar incluso en esta presentación y en esta. Sobre todo en esta, porque ya tiene mucho tiempo que las hice. En ese momento pues no tenía una educación, digamos, tan formal en este ámbito. Entonces pues una disculpa si ven algún error de ese tipo. Y bueno, básicamente es eso, ¿no? Ya evidencio que soy tan flojo que no hice una presentación aparte o no agregué información que ya tenía nada más en una. Pues ya lo voy a hacer con las tres, ahí lo voy complementando, no las voy a dar completas por supuesto. Nada más, pues yo creo que voy a darles esta completa sí, pero estas dos no. Ahí lo que no, digamos, crea suficiente con lo que les muestre en esta, lo complementaré con alguna de las otras, ¿no? Entonces, bueno, eso también para que se queden tranquilos, tampoco voy a utilizar las tres. Entonces, ahora sí, vamos a comenzar. Fuera choro, empecemos. Bueno, lo primero que quiero platicarles, precisamente porque este video es introductorio así, lo más introductorio que se pueda, está dirigido para aquellas personas que no tienen ni idea de qué es un fásmido, aquellas personas que saben lo que es un fásmido pero no saben cómo mantenerlo, y aquellas personas que saben cómo mantener fásmidos pero a lo mejor tienen dudas puntuales sobre cuestiones fundamentales de la crianza de estos bichos, ¿no? Entonces, para todas esas personas, para todas esas situaciones, yo creo que este video les va a ser de ayuda, espero. Y precisamente por eso tengo que comenzar con qué es un fásmido. Los fásmidos son los insectos que conocemos de forma común, de forma coloquial, como insectos palo, insectos hoja e insectos corteza. Estos insectos pertenecen al taxón, al clado, al orden, como ustedes quieran llamarle, Phasmatodea. Este nombre de Phasmatodea es muy interesante, es muy bonito, porque viene de una palabra del griego antiguo que es phasma, que significa aparición, espíritu o fantasma.
Y esto es muy peculiar, esto es llamativo y me van a decir ustedes, bueno, pues van a preguntar por qué les llaman fantasmas, por qué, pues sí, les dicen fantasmas, les pusieron así, sí, pues son insectos que parecen palos, que parecen hojas, o sea, son lo menos terrorífico que existe, ¿no? O sea, bueno, para algunas personas sí son muy terroríficos, no sé por qué, pero, o sea, pues sí, son insectos que parecen palos, hojas, ¿por qué les llaman así? No tiene que ver con la parte de lo terroríficos que pueden llegar a ser, de ahí no viene su relación con los fantasmas, sino más bien de que la mayoría de las especies que integran este grupo de insectos, pues tienen el camuflaje, utilizan el camuflaje como principal método de defensa. Esto es, pues, aparentar ser parte del entorno para pasar desapercibidos a los sentidos de otros animales, principalmente pues de sus depredadores, ¿verdad? Entonces, de ahí viene el nombre de fantasmas. Existen más de 3.000 especies descritas. Tengo entendido, si no mal recuerdo, ya este año, en el último artículo de Bradler, de Sven Bradler, menciona ya 3.100 y tantas, creo que 3.200 especies más o menos, más de 3.000 especies descritas, y pues son insectos fitófagos, es decir, se alimentan de materia vegetal. De forma más específica, pues la mayoría, todos son insectos folívoros, es decir, se alimentan de las hojas de las plantas. Y para quienes no han visto la cabeza de este bicho, pues bueno, aquí está. Este es el en vez de una hoja y justo en la vena media de la hojita, ahí está este bichito. Ahora, no se asusten, sobre todo para quienes no eh, estén metidos en este mundo biológico, por decirlo de alguna forma. No me voy a clavar mucho en lo que están viendo en la parte de la izquierda, pero sí creo que es importante que lo conozcan al menos. Esto es el árbol, un pequeño árbol filogenético donde se muestran las relaciones de parentesco entre los fásmidos, que son estos que están viendo aquí, aquí con gris un poquito más claro que este de fondo, las relaciones de parentesco que tienen estos fásmidos con otros grupos de insectos, ¿no? Aquí están viendo a las mantis, a las cucarachas, a los dermápteros, a los Mantophasmatodea, ¿no? A los Grilloblatoidea, esos grupos de insectos. Y se los quería presentar, siempre lo presento en cualquier expo que doy de estos bichos, porque si se dan cuenta, el grupo más emparentado, el grupo de insectos más emparentado con los fásmidos son los enbiópteros, estos que están acá, que están justo pues al lado de los fásmidos. Y esto es importante porque hasta hace, pues ya tiene tiempo de hecho, pero como que ha sido complicado ir pues dejando de lado esa idea, hace relativamente poco, el siglo pasado, se pensaba que los fásmidos eran parte, se incluían dentro del orden Orthoptera, eh, que incluye a los saltamontes, a los grillos, a las mantis también en ese momento me parece, o creo que esos no los incluían, bueno, no sé, en cualquier caso eso estaba mal, no están tan emparentados con esos otros grupos de insectos. Y los más cercanos a ellos pues son estos que les comento, los enbiópteros, que son unos bichos muy raros que pueden producir seda de las patas anteriores, o sea, de las patas de enfrente, son cosas muy raras, muy bonitas, pero muy raras. Y son, pues sí, los parientes más cercanos de estos otros bichitos. Y en ese mismo sentido, pues también especificar o aclarar a qué insectos nos estamos refiriendo cuando hablamos de fásmidos. En la parte de arriba están viendo algunos ortópteros. Ortópteros, por supuesto, ya pues entendidos como básicamente de forma muy básica, pues sí, grillos y saltamontes. Entonces aquí les puse algunos ejemplos de algunos ortópteros que parecen tanto hojitas como palos, ¿no? Aquí vemos a un catítido, a una esperancita, así les llaman, que tiene forma de hojita, ¿no? Es color verde y sus alas pues tienen esta forma de hoja, incluso se puede ver como si tuviera las mismas nerviaciones de la hoja, ¿no? Y vemos de este otro lado a un proscópido, un saltamontes, pues bueno, desde luego son ortópteros ambos, como les acabo de comentar, lo podemos reconocer por sus patas traseras adaptadas para el salto, ahí la estamos viendo, ¿no? Se ve claramente. ¿Qué parece en este caso? Pues un palito, ¿no? Este proscópido parece un palito.
En la parte de abajo les he compartido algunos ejemplos de mántidos que parecen hojas y palos también. Aquí vemos en la parte de la izquierda a esta Coreadodis que pues no se ve tan bien en esta postura en la que está, pero en la parte, si la viéramos en vista dorsal, en la parte de arriba, digamos, si la estuviéramos viendo desde arriba, pues veríamos que es muy parecida a una hoja, ¿no? Es increíble su parecido a una hoja. Y en la parte de la derecha estamos viendo una mantis, no sé qué diablo sea, eso sí, yo no sé de mantis, así que no sé qué rayo sea eso, pero bueno, es claro que parece un palito, ¿no? Que tiene la forma de un palito. Esto se los comparto en ese mismo sentido que les comentaba lo de este lado, porque pues cuando una persona dice o se refiere a los insectos palo, a los insectos hoja, en forma general, pues bien está incluyendo a insectos que tienen forma de palo y tienen forma de hoja, pero que no son fásmidos, ¿no? Podríamos llamarle perfectamente a este bicho insecto hoja, o a este otro bicho insecto palo, o a este otro bicho insecto palo, o a este otro bicho insecto hoja, ¿no? Y no estaríamos pues equivocados porque pues sí tienen forma de palo y tienen forma de hoja, pero no son fásmidos. Estos son mántidos y estos son ortópteros. Los ortópteros, ya les comenté, los podemos reconocer de forma muy básica, de forma sumamente básica, ¿no? Sin entrar en detalle en más cuestiones choreras, más técnicas, por las patas posteriores que están adaptadas para el salto. Ahí lo vemos. Y en el caso de las mantis, los podemos reconocer pues por sus extremidades anteriores de tipo raptor, ¿no? Que están especializadas para capturar a otros insectos, otros animales, ¿no? Ahí lo vemos muy claramente, las patitas como si estuviera rezando, ¿no? Creo que en este caso es más sencillo reconocerlas y distinguirlos de los insectos palo, ¿no? Todavía hay muchas personas que todavía los confunden con los ortópteros, pero no, como ya les acabo de comentar, son grupos totalmente distintos. Ahora, bueno, como es una presentación en PDF, no voy a poder mostrarles este video. Bueno, sí, creo que es momento de utilizar la presentación que les estaba comentando. Aquí está. Bueno, me voy a pasar a esta para poder explicarles mejor esta parte. En cuanto a métodos de defensa, como les comentaba, el principal método de defensa, el más conocido de estos bichos, del grupo Phasmatodea, del taxón Phasmatodea, del orden Phasmatodea, es la cripsis, el camuflaje. Ahí lo podemos ver, un claro ejemplo de cripsis. No sé si alcancen a ver el insecto palo que está aquí. Este es el insecto palo, esta es su cabecita, este es su cuerpo, aquí hay una patita, aquí están las patas de enfrente extendidas y aquí están sus antenas. Esta es una crestita que tiene en la cabeza. Y podemos ver que, bueno, yo creo que más de una que está viendo esto estará como de, bueno, este güey está fumado, no sé qué está viendo, ¿no? No se ve ni más. Pero bueno, precisamente esa es la cripsis, ¿no? Pero también presentan otros fenómenos, ¿no? También presentan aposematismo algunas especies, como este Orofuetes peruana de Perú. Tiene un color muy llamativo, muy intenso, un rojo, pues sí, que llama la atención, que resalta sobre todo pues en las hojas, ¿no? Verdes. Y ustedes dirán, bueno, pues sí tiene forma de palo, pero ¿de qué le sirve verse tan llamativo si pues es lo que llama la atención, ¿no? O sea, pues sí, o sea, no sirve su disfraz de palo. Y es que este bichito está haciendo uso precisamente del fenómeno contrario, podríamos decirle, a la cripsis. El aposematismo, que consiste en llamar la atención, resaltar, para advertir a los depredadores de alguna capacidad especial que tenga, de algo que les diga, que les haga repensar comérselo o acercarse a atacar al bichito, ¿no? En este caso, lo que está advirtiendo, lo que trata de llamar la atención, o por lo que trata de llamar la atención y advertir, es que tiene la capacidad de expulsar una sustancia que es irritante a las mucosas y la piel de unas glándulas que tiene atrás de la cabeza. Aquí rápidamente les voy a mostrar un video de cómo expulsan esta sustancia. Esta es otra especie, ahí está, lo pueden ver cómo está la arañita acercándose y ahí está expulsando ese líquido. Esta especie es una especie, no es del continente, es creo que es australiana, creo que esta sí es australiana, es del género Megacrania. Y bueno, ahí pueden ver cómo expulsó la sustancia esta, ¿no? Obviamente no es exactamente la misma sustancia, esta es una estructura química distinta a esta, ¿no? Pero bueno, esa es la idea. Igual pueden ver que este bicho
pues sí tiene un poco de colores aposemáticos, ¿no? Que quizás en este caso pues sí está haciendo más uso de la cripsis, ¿no? Porque pues se confunde muy bien con estas hojas de pandanus, que es de lo que se alimenta. Pero bueno, sigamos. También, por supuesto, presentan métodos de defensa mucho más convencionales, como es el caso de las espinas y protuberancias, que pues les ayudan a defenderse, ¿no? Aquí podemos ver, por ejemplo, el fémur de este macho de Uricanta calcarata, que lo tiene muy prolongado, ¿no? Y con el que se defiende de los depredadores y pelea con otros machos. También eso es muy interesante. Y también otros fenómenos que les puedo mencionar rapidísimamente. Está la tanatosis, que es pues el hacerse el muertito, ¿verdad? El hacerse el muerto para evitar ser depredado. La catalepsia, que pues va muy de la mano con la tanatosis y la autotomía. Esto es también bastante importante, digo, son generalidades, pero se los comento porque pues muy probablemente si ustedes se meten o buscan o consiguen algún insecto palo, ¿no? Ya que están interesados en tener alguno o están interesados en este tema, pues vayan a encontrarse que su bichito pues se haga el muerto o que suelte las extremidades si es que se siente amenazado, ¿no? Eh, es muy común, por ejemplo, pues, que recurran a la catalepsia, ¿no? La autotomía, la autotomía quizás ya es más cuando los agarramos de las extremidades, que ya es, digamos, ya es ir un paso más allá, eso no es adecuado, pero normalmente lo que sí podemos ver es pues, que recurran a la tanatosis y la catalepsia, ¿no? Hacerse el muerto o quedarse inmóviles, ¿no? O tirarse, ¿no? Dejarse caer, así quedarse inmóviles, dejarse caer para poder escapar. Entonces, regresemos a nuestra presentación menos chorera. Ahora sí, ya les comenté esto y quería también pues mostrarles otros ejemplos de otros bichos, otros insectos palo, otros fásmidos que también pues recurren al fenómeno del aposematismo. Aquí podemos ver a un macho de Peruphasma schultei que tiene un color rojo, ¿no? Un color rojo, pues sí, un color rojo en las alitas, ¿no? Que son muy pequeñitas, que desde luego no le sirven para volar. Es el insecto como tal es de color negro y las alitas son rojas, pero precisamente ese contraste es muy llamativo, ¿no? Y lo mismo advierte de la capacidad de expulsar una sustancia irritante a las mucosas y la piel. No es mortal, desde luego, como vieron, ni siquiera la arañita se murió, pero pues sí, seguramente le dolió y bastante. Y tenemos aquí otro ejemplo de una cópula, un macho y una hembra aquí, esta es la hembra, este es el machito. Ya van a ver que los machos son más pequeños que las hembras, más delgados y más pequeños, de el género Anisomorpha, ¿no? Estos ejemplos, estos dos y este, me parecen muy interesantes porque son insectos que podemos encontrar en el continente americano, ¿no? Este es de Perú y este es de Estados Unidos. Eh, y bueno, ya también para terminar con esta parte, creo que eso no venía en la otra, el fenómeno de la estridulación. Esto pues hace referencia a algunos insectos hoja que tienen la capacidad de hacer vibrar sus antenas de forma que emiten un sonido que en la mayoría de los casos es imperceptible para nuestros oídos, pero para otros organismos pues se piensa que pues sí puede ser bastante digamos notorio, e incluso también se ha propuesto como no como método de defensa sino como forma de comunicación entre ellos, ¿no? Es algo bastante más loco, pero bueno. eh, Ahora, ya pasando, esto brincó muy rápido, pensaba que iba a ser más lento el brinco de temas, pero bueno, mejor porque así tampoco me extiendo tanto, ¿no? Ya llevo casi 20 minutos, por Dios. Bueno, en la parte del terrario, ya para ir enfocando esto. ¿Cómo es un terrario para estos insectos? Ahí están viendo diferentes opciones, ¿no? Pueden ver que hay muchas opciones, hay de todos los materiales que se puedan imaginar, uno puede improvisar terrarios incluso con toppers, con cajas de plástico, ¿no? Con lo que sea uno se puede armar un terrario. Lo importante, más allá del material, más allá de lo que ustedes quieran, más allá del precio, lo importante, verdaderamente importante, y no me cansaré de repetirlo, en este tema y en otros es saber qué especie se quiere mantener, saber cuáles son los requerimientos de la especie en particular que desean mantener. Lo básico, el tamaño del insecto, ¿no?
Normalmente en estas cuestiones se... Perdón, no sé por qué se regresa aquí. Se considera que un tamaño de terrario ideal sería el que fuera que fuera la altura, perdón, del triple del tamaño de la hembra adulta. Es decir, si nuestro ejemplar adulto mide 10 centímetros de longitud, pues el terrario deberá ser de 30 centímetros de altura mínimo, ¿no? Evidentemente, pues también las otras medidas dependen del número de ejemplares que tengamos, ¿no? O sea, por mucho que nuestro terrario sea de 30 centímetros y nuestro bicho sea de, yo que sé, de 8 centímetros, pues no podemos tener en un terrario de 30 por 30 por 30, ¿no? De 30 centímetros de ancho, de largo y de alto, a, no sé, 50 ejemplares de 8 centímetros, ¿no? O sea, eso no se puede. También hay que considerar el número de ejemplares y otras cuestiones, ¿no? Que creo que ya es más de sentido común, ¿verdad? Pero al menos digamos en la parte más específica de estos bichos, normalmente se toma como referencia el tamaño de la hembra adulta, ¿no? ¿Por qué es de la hembra adulta? Porque como les comentaba hace un momentito, las hembras normalmente son, por norma general de hecho, son las más grandes, las más robustas, las más pesadas. Entonces, pues ya si cumplimos con ese requerimiento para la hembra, pues desde luego que lo cumplimos para el macho. Aquí están viendo algunas de las características más básicas de un terrario para estos bichos. Ahí están viendo, por ejemplo, algunos ejemplos de estos terrarios que yo les llamo tipo fauna box, que son bastante prácticos de armar, bastante prácticos de hacer, ¿no? Simplemente hay que conseguir estas cajas de plástico que utilizan para vender animales o para transportar hámsters o quién sabe qué animalejos también meten ahí, que pueden conseguir hasta eso de forma relativamente económica, depende obviamente de dónde vayan, en tiendas de animales, ¿no? Por supuesto, si se quieren ir al Petco y conseguir su fauna box, pues bueno, ahí van a tener que invertir una buena lanita, ¿no? Pero bueno, si se van al mercado de Morelos, acá más barrio, pues más peligroso también, ¿verdad? Pero bueno, acá más barrio, más económico, pues van a conseguirlo, pues eso, mucho más económico. Eh, y bueno, aquí están viendo todos los elementos que debe tener cualquier terrario de fásmidos. Es decir, ya sea que ustedes lo hagan con estos Fauna Box o que lo hagan como este que se ve aquí de malla o que lo hagan de cristal, lo que sea, tiene que tener 100% a fuerzas estos elementos. Primero que nada, están viendo el papel de cocina. Ahí se ve muy claramente. Papel de cocina, ¿por qué? Bueno, yo sé que pues uno cuando se inicia en esto, pues tiene la intención de darle al bicho todo lo que uno piensa que es lo mejor para el bicho, ¿no? Bueno, en todo momento, ¿no? De hecho, no solamente cuando uno empieza, pero esa emoción, digamos, inicial, pues viene acompañada de eso, ¿no? No, es que yo le voy a preparar su terrario aquí como si estuviera en la naturaleza, así que si investigo así que vive, no sé, en Malasia, no, es que yo le voy a poner aquí hasta plantas de Malasia y el sustrato húmedo para hacer las condiciones del bosque de quién sabe qué, no sé, así. Pues eso es lo que frecuentemente sucede, pero no es tan conveniente. En estos bichos, en realidad yo creo que con cualquier bicho, pero bueno, hablando de estos bichos en específico, uno debe siempre darle prioridad a la comodidad del insecto, al bienestar del insecto, sobre nuestras, digamos, ideas más estéticas, más de tipo estético, ¿no? Porque pues al bicho que es arborícola, que en la naturaleza incluso siempre está en las ramas de las hojas de las que se alimenta, muy alto en la copa de los árboles, pues no le va a importar demasiado que tenga un sustrato carísimo, húmedo y demás, ¿no? Incluso, y ese es el punto principal, el poner sustratos en los terrarios de los fásmidos puede ser hasta contraproducente porque precisamente con la acumulación de humedad, con los restos fecales de los fásmidos, pues se empieza a crecer moho, se da el crecimiento de moho, las esporas de moho empiezan a germinar, a desarrollarse y pues tenemos un problema de moho que también puede traer como acompañantes a una infestación de ácaros, por ejemplo, ¿no? Y
En el caso de que nuestros bichos, de nuestros insectos adultos estén produciendo huevos, pues esos huevitos van a caer sobre el sustrato húmedo todo lleno de moho, de ácaros, se van a echar a perder, no vamos a poder salvarlos, no vamos a poder ni siquiera tener el control de población, que es muy importante con estos bichos. Eso muy pocas veces se trata y es muy importante tener un buen control de población, es decir, solamente incubar el número de huevos que estamos seguros de poder hacernos cargo, ¿no? De que los bichos que eclosionen nos vamos a poder hacer cargo. Todo eso pues no lo vamos a poder hacer porque pues muy probablemente ni siquiera podamos sacarlos del sustrato, ¿no? Entonces, y muchos se van a echar a perder. Entonces, ese tipo de cosas pues hace que no sea conveniente utilizar sustratos. En algunos casos, a lo mejor sí podría ser más conveniente, pero hay alternativas, sobre todo en los casos de las especies que ponen sus huevos únicamente dentro del sustrato, pues podemos a lo mejor utilizar toppers aparte con tierra, meterlos dentro del terrario con papel de cocina, pero que ya digamos que pues sí, que los toppers sean los que contengan el sustrato, la tierra, para que ahí deposite los huevos la hembra y pues ya no tengamos que llenar todo de sustrato. Otra cosa importante del papel de cocina es que nos facilita muchísimo la limpieza, ¿no? Aquí sí podemos hacer limpieza utilizando papel de cocina y lo podemos hacer pues cada fin de semana, cada semana, ¿no? Normalmente el cambio de hojas, la limpieza del terrario se da más o menos cada semana porque es lo que más o menos siempre duran las hojitas. También depende de qué tanto calor haga donde vivamos, de la calidad de las hojas, ¿no? También de varias cosillas más, pero normalmente duran una semana fresquitas y pues después de una semana podemos hacer el cambio de hojas, el cambio de servitualla y la limpieza del terrario y la recolección de huevos si es que tenemos adultos. Eso en cuanto al papel de cocina. Y también otro elemento que están viendo ahí muy importante es el bote con agua. Creo que no hay mucho que explicar en ese sentido. Ahí pueden ver, creo que de forma clara, cuál es su función y es la de mantener a las hojas frescas. Eso por un lado, creo que quizás sea la función principal, mantener las hojitas frescas, que el alimento se mantenga fresco por más tiempo, tanto para los insectos, para que coman algo fresco y agradable, ¿no? Pero también para que nosotros no tengamos que andar recolectando hojas cada cuantos días, ¿no? Si pusiéramos las hojas simplemente así aventadas en el terrario, como mucha gente muy mal hace, si estas hojitas, si en este botecito con agua las aventáramos nada más ahí inclinadas adentro del terrario, pues yo creo que no durarían más de uno o 2 días. También depende de las hojas, pero normalmente es así. Entonces, pues también ayuda para que nosotros nos ahorremos tiempo en ese sentido y sobre todo, pues lo que les comentaba, para que los insectos tengan alimento fresco todo el tiempo. Pero otra función muy importante del bote de agua, que tampoco lo comentan o lo verán en foros, en páginas web, al menos en la mayoría, es que también sirve para que las hojas tengan una disposición adecuada. ¿A qué me refiero con disposición adecuada? Bueno, pues como están viendo en este terrario, las hojas están todas llegando al techo. El terrario es pues, relativamente pequeño y las hojas están tocando prácticamente todas las paredes y están llegando al techo. Sobre todo el que esté llegando al techo es muy importante. La mayoría de las especies de phasmidos son arborícolas, son especies que en la naturaleza viven como les comentaba, en las copas de los árboles, sobre las hojas de las plantas de las que se alimentan. Normalmente, bueno, en algunos casos, en la mayoría, al menos de las especies exóticas en las que puedo pensar, son arborícolas. Entonces, el que las hojas lleguen hasta el techo es muy importante porque instintivamente, por decirlo de alguna forma, los insectos siempre van a estar buscando estar en el punto más alto. Es muy raro, hay pocas especies que están, digamos, a nivel de sustrato. Que, pues sí hay varias, o sea, sí puedo pensar en varias, pero digamos que al menos de los que conocemos como insectos palo, reconocemos como insectos palo, la mayoría, prácticamente todos, casi todos, son de hábitos arborícolas, ¿no? O sea, o básicamente rara vez llegan al sustrato. Entonces, por eso también es muy importante, porque de esta forma vamos a permitir que los insectos estén todo el tiempo sobre las hojas, todo el tiempo sobre su alimento y eh, pues estén mucho mejor, desde luego, ¿no? Que eso es lo más importante. Otro aspecto muy importante es el tema de la malla.
En cualquier terrario es muy recomendable utilizar malla en el techo, como están viendo aquí. Ese es otro caso, ahorita les platico, pero sobre todo este caso que están viendo aquí, que no lo ilustré porque pues, no se ve bien aquí, pero tanto este terrario como este, que no se ve, tienen malla en el techo, que en este caso pues sí lo están viendo. Aquí está un pequeño trozo de tul, de malla, como ustedes le conozcan. Esto es importante sobre todo en el caso en el que no queramos poner las hojas de esta forma, o sea, que no pongamos las hojas así que lleguen hasta el techo, porque para el proceso de muda, que también es un tema bastante interesante, bastante más complejo que, bueno, ya de por sí me extendí más de lo que pensaba, así que no me voy a detener mucho en esa parte, el que los insectos se puedan sujetar de una superficie resistente, de una superficie rugosa, de una superficie firme, les va a permitir hacer una muda correcta. Para quienes no sepan, los insectos, al contrario de nosotros, tienen que cambiar su, digamos, cambiar su piel externa, su cutícula. Porque llega un momento, por decirlo de alguna forma muy simple, les queda grande ya su, digamos, su esqueleto externo. Entonces tienen que cambiar ahora sí que de pijama, por decirlo de alguna forma, hasta tierna, ¿no? Hasta cute. Entonces lo que hacen es, pues precisamente salir de su cutícula vieja y ese proceso se llama ecdisis, se le conoce como ecdisis de forma más técnica. Este proceso es muy delicado para cualquier artrópodo, porque los insectos son artrópodos, los artrópodos tienen exoesqueleto y todos hacen eso. Es muy delicado. Cuando salen están muy blandos, están muy, sí, como decirlo, muy indefensos, porque precisamente, pues sí, su cutícula nueva no se ha endurecido. Entonces, si no tuvieran, por ejemplo, una superficie rugosa donde agarrarse o no se han agarrado bien de la superficie donde están mudando, por las contracciones que tienen que hacer para salir de la cutícula vieja, que salen ayudándose de la gravedad, hagan de cuenta que mudan boca abajo, lo que sucede o lo que sucedería es que se caería el insecto y pues dependiendo de en qué punto lo haya agarrado de la muda, es casi seguro que va a morir porque no podemos auxiliarlos en esas situaciones. No hay forma de que nosotros podamos, digamos, terminarlos de sacar de la muda con nuestras manos y eso no debemos intentarlo por ningún motivo porque pues más que ayuda, les estaremos perjudicando fatalmente, ¿no? De por sí es, como les comento, muy peligroso que se caigan. Nosotros intentar hacerlo, terminaríamos de darle el tiro de gracia rápidamente y muy dolorosamente. Entonces, no hay que intervenir, aprovecho también para comentar eso, no hay que intervenir en las mudas de estos bichos, hay que dejar que ellos realicen su proceso de muda sin molestarlos. Normalmente dura algunas horas, dura varias horas. Digamos, a lo mejor el que salgan de la cutícula vieja no dura tanto tiempo, a lo mejor una hora, a lo mejor 2 horas máximo. Eh, pero como tal, el proceso de endurecimiento de la nueva cutícula dura hasta algunos días, ¿no? En el caso de algunos ejemplares adultos de ciertas especies grandes. Entonces, hay que dejarlos ser, hay que dejarlos que hagan su proceso y en este sentido del terrario, lo que les estaba comentando es que la malla ayuda precisamente a que tengan esa superficie dura, firme, resistente de la que puedan agarrarse y no les ocurra un accidente como el que les acabo de ejemplificar, ¿no? De comentar. Eso en cuanto a la malla de arriba. Ya sea que la tengan, digamos, como estos terrarios que tienen, pues digamos, la ventilación por arriba, o como en este caso, que es como uno de estos fauna box que pues lo estamos ocupando en posición vertical para precisamente ganar más altura, que es la medida más importante en el caso de los insectos palo, de los fásmidos. La altura es la medida más importante, lo vuelvo a repetir, por eso lo estamos utilizando así, estos dos fauna box. Entonces, pues por eso mismo la ventilación, digamos, la tapa nos queda, la tapa, la ventilación nos queda en uno de los laterales. Entonces, pues ya sea que tengamos la ventilación por arriba o en este caso, en estos casos como con la ventilación lateral, siempre es importante, recomendable, muy recomendable poner un poco de malla en el techo para que pues ayude en lo que les acabo de comentar. Y también
ya digamos para cerrar esta parte del terrario de forma muy básica, pues ven este pedazo, este trozo de malla, de tul, en la parte de la ventilación, en la parte de la tapa en estos fauna box. Esto es importante, sobre todo o principalmente con este tipo de terrarios, porque como pueden ver, las rendijitas que tienen estas cajas de plástico no son muy pequeñas, son bastante amplias hasta eso. Y estamos hablando de que las ninfas de muchos insectos palo, acaso llegan a los 3 milímetros, ¿no? De ancho. O normalmente es menos, de hecho. Creo que estoy haciendo un mal cálculo. O sea, son muy delgadas, pues. Entonces pueden salirse muy fácilmente de estos terrarios. Entonces por eso les ponemos esta mallita para evitar escapes. Y bueno, creo que de esta parte sería básicamente eso. Obviamente hay mucho más que comentar. Les vuelvo a pasar esta otra imagen para que se den cuenta que todos los terrarios que están aquí tienen todas las características que les acabo de mencionar para que vean que no es choro. Ahí está todo lo que les acabo de decir. Y bueno, ahora sí. Les estaba diciendo que hay mucho más que comentar, pero bueno, esto es algo, digamos, muy general. Ahora, pasando a la parte de alimentación, aquí me van a permitir no ser tan específico, no desarrollar tanto, porque, pues bueno, a pesar de que, como les platico ahí, los fásmidos aceptan una gran variedad de plantas, muchas especies aceptan una gran variedad de plantas, algunas especies son de hecho muy quisquillosas y solamente aceptan una sola especie de planta, ¿no? O aceptan dos, a lo mucho, ¿no? Y a lo mejor son muy específicas. Esto lo comento sobre todo porque en muchos sitios web, en muchos foros, van a encontrar que, sí, los fásmidos se alimentan de rosal, se alimentan de eucalipto, se alimentan de guayabo. Y la gente se queda con esa idea y, por ejemplo, tratan de darle, no sé, eucalipto a sus insectos hoja, cosa que, pues, no es correcta, porque los insectos hoja, sobre todo, digamos, Phylum philippinicum, Phylum Pulcrifilium giganteum, nunca se van a alimentar de eucalipto, ¿no? No lo van a aceptar, no les gusta. Pero como ya se fueron con la finta de lo que decían esos blogs, en esos foros, pues lo van a intentar, pero no, ¿no? Es muy importante, así como les comenté con el terrario y les dije que no iba a cansar de repetirlo, es muy importante saber la especie que a uno le interesa para, pues sí, conocer cuáles son sus requerimientos de alimentación, ¿no? Los fásmidos más sencillos de mantener, o los que se consideran más sencillos, como Carausius morosus, como Ramulus artemis, como Songueia expectata, Lampunus guarini, Medoredex dentata, no sé si ya la dije, etcétera, etcétera, sí aceptan, digamos, plantas en común, todos, y la aceptan bastante bien. Rosal, la zarza, algunos el guayabo, bueno, los Medaroidea y los Rambulus no aceptan guayabo, por ejemplo, ¿no? Ahí hay una diferencia. Pero bueno, digamos que son plantas que sí son de gran utilidad para varias especies. Eh, Ahora, esto no lo iba a mencionar, pero creo que ya que me extendí más de lo que esperaba, igual pues creo que debo mencionarlo. ¿Dónde conseguir estas cosas? ¿Dónde puedo conseguir el alimento de mis bichos? Bueno, pues hay de dos sopas, hay de tres quizás, hay de cuatro, pero digamos que la más correcta que yo les puedo recomendar es que vayan a mercados locales, no a viveros. Aquí no hay de esos fresones que venden, no sé, plantas en, lo que sé, un rosalito en 80 pesos. No, esos no. O tampoco los que venden, los señores que venden flores en las esquinas o en las floristerías acá más nice. No, 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 no. Esos lugares es prácticamente seguro que tienen pesticidas, que usan pesticidas en sus plantas. Tanto las floristerías como los que venden flores, como los que venden aquí, como les digo, en viveros acá más nice, como los de Coyoacán y así, al menos aquí en la Ciudad de México. Donde les recomiendo comprarlas es en los mercados locales, tipo mercados pues, de la colonia, ¿no? Siempre hay un puestito de una señora, un señor o señora que vende plantas, ahí pueden comprarlo. O en, yo qué sé, incluso luego venden en la calle también más ahí plantitas, ¿no? Que abren su zaguán y ahí venden plantas. Ahí les recomiendo comprarlas, eso sería lo más correcto que yo les puedo recomendar. Eh,
y también seguro pues en el sentido de los pesticidas. Hay otra opción, como les digo, hay varias opciones, que de hecho es la que yo utilicé durante todos mis años criando fásmidos, que no me gusta recomendarla ya porque pues no es correcto, pero eh, muchas de las plantas de las que se alimentan estos bichos se encuentran en parques, en avenidas, en camellones, en la casa del vecino, en el zaguán de la señora que se está saliendo tantito, ese rosalito que está bien bonito y precioso para mis bichos, ese tipo de cosas. Simplemente lo dejaré ahí. Y bueno, pasemos a la siguiente. Bueno, que también, haciendo mención indirecta de lo que les acabo de comentar, si lo van a hacer, nada más, tengan cuidado porque también se utilizan pesticidas en la calle. Entonces, una forma que pueden saber, la que pueden darse cuenta de que las plantas no tienen pesticidas es fijar si tienen mordidas de otros bichos o tienen otras plagas como pulgones. Si es así, es probable que no tengan pesticidas. Si están perfectas las hojas, si están así sin mordidas ni nada, es probable que tengan pesticidas y en ese caso yo no las cortaría. Pero no sé qué les estaba diciendo. Ustedes hagan, no se porten mal. Pero bueno, vamos a pasar rápidamente ya a la parte de huevos e incubación. Tampoco me voy a detener mucho más en esta parte, nada más pues aquí mostrarles algunas de las formas que presentan los huevos de estos bichos. Las formas que tienen los huevos de estos insectos son muy importantes para identificarlos. Eh, es muy común que, por ejemplo, encontremos insectos palo que se ven exactamente iguales, ¿no? O sea, que sean palitos verdes y de repente vemos los huevos y uno tiene esta forma, por ejemplo, y otro tiene esta forma, ¿no? O sea, son cosas completamente distintas y nos podemos dar cuenta que son especies, pues sí, completamente distintas. Pueden ver la diversidad de formas que hay, ¿no? De tamaños, de formas. Bueno, aquí no se ve el tamaño. Bueno, sí, sí, creo que sí está todos más o menos en la misma escala, si no me equivoco. Sí, sí, en este caso sí. Pero hay unos muy pequeñitos, ¿no? Hay unos hay unos mucho más grandes. Estos son de tamaño, pues, grande, medio, ¿no? Hay otros más grandes, pero bueno. El caso es que pueden ver que es fascinante todas las formas, colores, ¿no? Tamaños que tienen los huevos de estos bichos. Aquí está un poquito de las estructuras de los huevos. No me voy a detener en esta parte, no lo veo necesario. Lo que es importante comentar de aquí. Em, la mayoría de las especies de fásmidos dejan caer sus huevitos. ¿A qué me refiero con esto? Pues sí, a eso mismo, los dejan caer las hembras, las hembras los avientan o los dejan caer. Y cuando digo avientan, es avientan, ¿ok? Entonces, sí, es avientan. Pero a veces los dejan caer. Y son huevitos como estos, individuales, ¿no? Pero ya se han encontrado eh, otras formas en las que estos bichos ponen sus huevitos. En este caso estamos viendo aquí algunas puestas, ¿no? No llegan a ser otecas porque no es una masa uniforme con huevos. Son huevos, pues sí, individuales, separados, pero están pues unidos a lo mejor por una partecita o están simplemente muy, muy pegaditos todos, ¿no? Eh, como están viendo en esta fotografía y como están viendo en esta otra, ¿no? Esta fotografía precisamente ejemplifica lo que les comento de que los pueden poner así, muy pegaditos, muy juntitos, o esta parte ejemplificando que pues los pueden pegar. En este caso también están pegados a la hoja, pero no se ve muy bien. Esta es una hoja, en vez de una hoja, y están pegados. Y aquí también están pegados. Entonces no solamente los pueden dejar caer, también los pueden pegar. Y hay otro caso incluso que no lo puse aquí, que pues el que tenemos ya un artículo, creo que es de Malasia la especie, de Sosibia, algo así. Sí, creo que es el género Sosibia. Y también, orgullosamente, una especie mexicana que puede poner otecas. Pero esa información la tendrán muy pronto. Espero. De un amigo, por supuesto, que está dedicándose a todo ese rollo del estudio de las otecas de estos bichos. Obviamente les pasaré esa información en cuanto la tenga. Ojalá que pueda hacer algún video. Bueno, mejor no prometo nada porque me va a pasar como en el canal de Fasma MX. Pero bueno, ahora platicándoles un poco más acerca de la incubación, cómo cuidar estos huevitos, quizás sea la parte que más le causa
repelús a la mayoría de las personas, ¿no? La parte de cómo incubarlos, ¿no? ¿Qué se necesita para incubarlos? Mucha gente se imagina la incubación como la incubación de los huevos de un ave, de un reptil, que a lo mejor son un poquito más choreras, complejas, ¿no? No estoy diciendo que la incubación de fásmidos sea sencilla, de hecho, en algunos casos me parece que puede ser incluso más chorera que la de cualquier ave o cualquier lagarto o cualquier saurópsido, ¿no? Pero, pues de forma, digamos, más general, no es tan complicada y sobre todo no es tan costosa como puede ser la de otro, como lo que les comento de alguna ave o algún saurópsido. Bueno, pues saurópsido igual, general, pero bueno, digamos sí, ave o reptil entendidos como, ya saben, sí. Quienes estudian biología sabrán el predicamento en el que me acabo de meter, pero bueno, sí, eso. Entonces, ¿cómo podemos mantener estos huevitos? ¿Cómo podemos incubarlos? Pues como les comento aquí, los huevos, por supuesto, requieren de ciertas condiciones de humedad y temperatura para poder eclosionar. Y estas condiciones, de nueva cuenta, y no me canso de repetirlo, dependen de la especie en cuestión. Algunas especies requieren un poquito más de humedad que otras y en algunas especies es más recomendable utilizar un sustrato específico sobre otro sustrato, sobre otra forma de incubación. Aquí están viendo diferentes métodos de incubación. Aquí están viendo el más básico, este que estoy señalando, que es el de simplemente utilizar un bote de plástico, un topper, que tenga alguna entrada de ventilación, como están viendo aquí, que esta es una ventanita de ventilación. A lo mejor no se ve, pero esto es un corte en la tapa. Desde luego que no está expuesta el corte, ¿no? Aquí hay un pedacito de malla que está sirviendo como tapita, digamos, del bote, ¿no? Para que pues haya la ventilación, pero pues no esté así abierto, ¿no? Utilizar este tipo de recipientes con papel de cocina, exclusivamente con papel de cocina seco, no húmedo. El papel de cocina que están viendo aquí, sobre el que están los huevos, está seco. Lo que está suministrando la humedad es esta tapita de botella de agua que tiene este algodón mojado. Entonces el algodón, pues sí, está suministrando toda la humedad al recipiente, eh, y los huevos de esta forma pues no están en contacto directo con el agua, que ese es el problema. El peor enemigo de la incubación de estos bichos es el moho, los hongos. Es muy común, sobre todo en algunas especies, que se enmohezcan. Y si se enmohecen, depende de qué tan avanzado esté la infección con el moho, qué tan crecido esté el micelio. Si el moho como tal ya llegó, ya penetró dentro del huevo, ya ahí ya no hay nada que hacer, ya el huevo ya es insalvable, pero a lo mejor si todavía está nada más en la parte, digamos, de afuera, ahí sí podríamos todavía salvarlo, que bueno, eso ya es otro tema, eso ya es otro curso más avanzado de estos bichos, pero eso es lo que quieren evitar con este tipo de técnicas. En realidad con cualquier técnica, con todas las técnicas, lo que se trata de evitar precisamente es eso, el enmohecimiento. Este es otro método, me parece que lo llamó el Cup Incubation Method, algo así. Es de un creador de fásmidos, el que se considera el mayor experto en la crianza de fásmidos, que se llama Bruno Neubuhler. Es un suizo que tiene una página que se llama fasmatodea.com y bueno, ahí tienen información de sobra sobre estos bichos, muy buena, muy útil, ¿no? Y este es uno de los métodos de incubación que él propuso, pues básicamente para reutilizar también estos botes que se utilizan en los frappés, en los tés de las empresas de estas pues sí, como Starbucks y demás. Y en este caso, como pueden ver, están utilizando un sustrato que probablemente sea vermiculita, lo más seguro es que sea vermiculita. También se puede utilizar perlita, como ya lo ven aquí, o otro tipo de sustrato, principalmente vermiculita y perlita, perdón. Y hay diferentes formas en las que uno puede acomodar los huevitos dentro de la vermiculita, de la perlita. Eso ya, todo eso ya depende de la especie que quieren mantener. Entonces, de nueva cuenta, eso es lo más importante. Hay que informarnos primero para saber cómo actuar, cómo proceder, qué hacer para nuestros insectos. Y bueno, eso sería básicamente todo. ¿Cuánto duró esta cosa? Duró
casi la hora, perfecto. No esperaba tardarme tanto, pero bueno, pues así pasa cuando sucede y hay mucho que comentar. Como les digo, en estos temas me puedo seguir y seguir y seguir y seguir hablando sin ningún problema, así que pues qué bueno que la presentación es corta y me detuvo. Quedaron muchas cosas pendientes por comentar. A lo mejor creo que esto sí, creo que traté lo más fundamental, lo más básico, las generalidades, ahora sí que las generalidades de la crianza de estos bichos, ¿no? Pero a lo mejor algún tema que podría nada más complementar. Al final de cuentas creo que ya no es necesario utilizar estas cosas, si no me tardaría mucho más. A lo mejor nada más para mencionarles eso que me faltó comentar, que les quiero platicar, que está por aquí. Déjenme ver, creo que lo tenía en una de estas, aquí está. El tema de las condiciones, los parámetros, que también es una pregunta muy recurrente tanto para el tema de la incubación como para el tema del mantenimiento de los insectos vivos. La temperatura, esto, no le hagan caso a esto, este, bueno, más bien no le hagan caso a esto, porque estoy tratando un tema, digamos, muy particular. Eh, pero bueno, ya quitándole eso, aquí están las condiciones ideales de toda especie, no de toda especie, pero más bien, digamos, las condiciones generales para mantener a estos insectos. La humedad ideal debe encontrarse entre híjole, aquí sí, creo que debería ampliar un poquito más este rango. Es que esta presentación, como les comentaba, está hecho para unos bichos que sí requieren mucha humedad, entonces, pero digamos ya para adecuarlo más a algo general, entre el 50 y 60% debe estar la humedad. Sería la humedad ideal. La temperatura ideal, eso sí está bien, entre el 20 y 25 grados centígrados. Más de 25 puede ser mortal para muchas especies y menos de 25 también para muchas especies. Entonces este sería un rango sí bastante bueno en el que pueden mantener a sus insectos. Y otra vez, muy importante, depende de la especie, ¿no? Algunas requieren más humedad, algunas requieren menos y algunos requieren a lo mejor un poquito más de humedad. Esto aplica a todos estos parámetros, como les vuelvo a repetir, tanto para la incubación como para los insectos vivos. Y pues uno puede utilizar diferentes cosas como para pues saber cómo están sus parámetros. Pueden utilizar estos higrómetros o termómetros, o pueden utilizar incluso una placa térmica solo si es necesario, como les platico aquí, como les pongo aquí en la presentación, porque también es común que uno quiera abusar de las placas térmicas, bueno, que la gente quiera abusar de las placas térmicas, y pues termine saliéndole peor, ¿no? Termine ahora sí que, pues sí, casi casi cocinando a los insectos. En placas térmicas, como les digo, pasa, pero lo que sí, con lo que sí es prácticamente seguro que es achicharronamiento de insectos total, hacer chicharrón de insectos, unos ahí escamolitos, unos chapulines así, casi casi, es cuando utilizan más bien focos. Los focos no son buena idea. Los focos estos de calor para reptiles o para lo que sea no son buena idea. No los recomiendo bajo ningún motivo. Si en todo caso quieren utilizar un foquito únicamente por motivos estéticos, pues pueden utilizar de este tipo de foquitos que son pues, focos para acuario, de muy baja intensidad, ¿no? Foquitos LED así súper super simples, súper básicos, súper bajo, aparte bajo consumo y pues también pues no es una luz muy fuerte, ¿no? Eh, Eso les recomiendo en todo caso, ¿no? Si es que lo quieren utilizar. Y ya para finalizar, me van a preguntar, bueno, ¿y cómo hacemos que la humedad ambiental se mantenga como queremos? Bueno, pues lo pueden conseguir utilizando este tipo de utensilios. Es un aspersor, es un atomizador, no sé cómo le conozcan, un pai también, de forma coloquial, un aspersor, eh, con el que pueden rociar agüita sobre las hojas de los bichos. No les recomiendo, también igual esto ya es quizás un poquito más de un curso avanzado, pero igual les quiero adelantar. No les recomiendo utilizar, o más bien, no les recomiendo rociar a los insectos directamente, sobre todo cuando son ninfas. Algunas especies de fásmidos, algunas especies algunos adultos de algunas especies de fásmidos, sí, e incluso hasta les gusta que uno los rocíe, pero con ninfas de cualquier especie yo no recomiendo rociarlas porque algunas son muy delgadas, algunas son o muy delgadas o muy anchas y tienen problemas con este fenómeno de la cohesión de las gotas de agua, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso.
Bueno, cuestión y la adhesión también. Entonces, sobre todo la adhesión. Entonces, eso sería cómo podemos conseguir una humedad adecuada. Por supuesto, los insectos también beben. Con esto mismo también, pues podemos darles el agua que necesitan. Yo, digamos también igual, todo esto depende de la especie, es muy, muy general, pero digamos también igual de las condiciones donde vivan, pero una atomización diaria o dos sería más o menos lo ideal, pero de nuevo es muy, 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 muy variado. Entonces, bueno, pues eso sería básicamente todo. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, pues algunas cosas digamos, sitios que les recomiendo para que ustedes puedan indagar un poquito más en estos temas, aquí están. Y listo, eso es todo. Muchas gracias por ver este video. Eh, no sé cómo traducir, o sea, sí, no sé cómo españolizar esto, creo que no hay forma, pero sí, ustedes también insectopalense, espero les haya interesado este tema de la crianza de fásmidos, que se animen a tener alguno, obviamente solamente si lo van a tener en las mejores condiciones posibles, si no, mejor no animarse y mejor verlos en fotografías que están ahí muy bonitos. Y listo, cualquier duda, escríbanme, bye.